Un cinturón negro le pidió a un conserje negro que pelearan por diversión. Lo que pasó después dejó en silencio todo el gimnasio de artes marciales. Oye, tú, el que está limpiando, ¿qué tal una demostración rápida? Gritó Derek Mitchell desde el centro del tatami, su cinturón negro brillando bajo las luces fluorescentes del gimnasio. Apuesto a que nunca has visto una pelea de verdad en tu vida, ¿no? James Washington dejó de pasar la fregona y levantó la vista lentamente. A sus 42 años, llevaba solo 3 semanas trabajando como conserje en ese gimnasio, siempre llegando después del horario cuando los alumnos ya se habían ido. Pero esa noche de jueves, las clases avanzadas se habían alargado más de lo habitual. No quiero molestarlo, sensei, respondió James con calma, volviendo a frotar una mancha rebelde en el suelo. Solo termino aquí para que puedan seguir. Derek soltó una risa teatral y fuerte que resonó en todo el gimnasio. Todos, miren esto. El tipo tiene miedo hasta de pisar el tatami. Los 8 alumnos presentes rieron nerviosos, algunos claramente incómodos con la situación. Lo que Derek no sabía era que James había pasado los últimos 20 años intentando olvidar por completo quién había sido realmente. 20 años desde que dejó el ring tras un accidente que cambió su vida para siempre. 20 años guardando un secreto que ni siquiera su hija adolescente conocía. Vamos, hombre. Continuó Derek, acercándose con esa sonrisa arrogante que usaba para intimidar a los principiantes. Solo una pequeña demostración. Apuesto a que ni siquiera sabes hacer una guardia básica. ¿Qué tal si le muestras a mis alumnos la diferencia entre alguien que entrena y alguien que solo limpia? James sintió esa sensación familiar en el pecho, como un músculo dormido que se despertaba después de años de inactividad. Sus ojos se cruzaron brevemente con los de Derek, y por una fracción de segundo, algo pasó entre ellos que hizo que el instructor diera un paso atrás involuntario. Solo una demostración educativa, insistió Derek, ahora tratando de disimular la incertidumbre repentina en su voz. Nada serio, solo para mostrarles a los principiantes por qué es importante respetar el arte marcial. James dejó el cubo en el suelo y se incorporó despacio. Sus movimientos tenían una fluidez extraña para alguien que supuestamente nunca había pisado un tatami. Alrededor del gimnasio, los alumnos dejaron de entrenar, dándose cuenta de que algo estaba pasando. Está bien, dijo James al fin, con voz calmada como la superficie de un lago antes de la tormenta. Pero cuando terminemos, vas a pedirle disculpas a todos por convertir el tatami en un circo. Derek rió, pero esta vez el sonido fue un poco forzado. ¿Disculpas, hombre? Tú vas a ser el que pida perdón al suelo cuando lo beses. Lo que ninguno de ellos sabía era que James Washington había sido alguna vez James Tormenta Silenciosa Washington, campeón mundial de artes marciales mixtas en 5 ocasiones. Se había retirado en la cima de su carrera después de un accidente que le costó la vida a su mejor amigo y compañero de entrenamiento. Desde entonces, había jurado no volver a pelear jamás. Pero algunas promesas están hechas para romperse cuando la dignidad está en juego. Si estás disfrutando esta historia de superación y justicia, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un simple momento de prejuicio se convirtió en la lección más humillante de la vida de Derek Mitchell. Derek ajustó su cinturón negro con un gesto teatral, claramente disfrutando cada segundo de atención. Todos, acérquense. Van a ver una demostración práctica de por qué existe una jerarquía en el mundo de las artes marciales. James observó cómo los 8 alumnos formaban un semicírculo alrededor del tatami. Algunos parecían ansiosos por la demostración, otros visiblemente incómodos. Una joven asiática con el cabello recogido murmuró algo a su compañero, que solo negó con la cabeza en desaprobación. Miren todos, continuó Derek, gesticulando dramáticamente. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de alguien que nunca entendió que hay lugares apropiados para ciertos tipos de personas. Los gimnasios de élite no son para, bueno, ya saben. James sintió ese pinchazo familiar en el pecho, el mismo que había sentido 20 años atrás cuando escuchaba comentarios similares sobre peleadores que no parecían campeones. La diferencia era que ahora, a los 42, había aprendido a convertir la rabia en combustible para algo mucho más poderoso que los golpes.
Sanse Derek, interrumpió tímidamente la joven asiática. Tal vez podamos seguir con el entrenamiento normal. Se está haciendo tarde. ¿Y tú, Sarah-chan, estás cuestionando mi metodología de enseñanza? La cortó Derek con brusquedad. Siéntate y mira. Aprenderás más en los próximos 5 minutos que en un mes de entrenamiento convencional. James notó cómo Derek usaba el nombre completo de la chica, una clara demostración de autoridad. También reconoció el miedo en sus ojos. El mismo miedo que había visto en el espejo 2 décadas atrás cuando despertaba en pánico, recordando el accidente que se llevó la vida de Tony Martillo Rodríguez, su mejor amigo y compañero de entrenamiento. Tony había muerto por su culpa. Era así de simple. Una serie de golpes que James había lanzado con demasiada fuerza durante un sparring. Tony cayó, golpeó su cabeza en el suelo de forma extraña, y nunca despertó. La investigación concluyó que fue un accidente, pero James sabía la verdad. Había perdido el control por la presión, y por los comentarios racistas del público esa noche. Entonces, conserje, se burló Derek. ¿Qué tal si le muestras a mis alumnos cómo se hace una guardia básica? ¿O eso es demasiado complicado para alguien que solo sabe empujar una fregona? Las risas resonaron en el gimnasio, pero James se quedó inmóvil. Cerró los ojos un momento, y por un instante volvió a estar en ese ring de Las Vegas, oyendo los mismos comentarios que precedieron a la tragedia que cambió su vida para siempre. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Insistió Derek, ahora rodeándolo como un depredador. ¿O solo vas a quedarte ahí parado como un poste, como haces todo el día con la escobilla? Eso fue cuando Derek cometió su primer error fatal. Le dio un empujón ligero en el hombro a James, un toque aparentemente inofensivo, pero cargado de toda la arrogancia de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus actos. James absorbió el empujón sin moverse un centímetro. Sus pies quedaron plantados en el suelo como raíces de roble, y Derek sintió como si hubiera intentado empujar una pared de concreto. La sonrisa arrogante del instructor vaciló por una fracción de segundo. Interesante, murmuró James, más para sí mismo que para Derek. Hace tiempo que nadie intentaba provocarme así. Había algo en la voz de James que cambió la atmósfera. No era amenaza ni rabia. Era la calma aterradora de alguien que había caminado por valles mucho más oscuros y había salido transformado. Derek, incapaz de interpretar las señales de peligro, redobló la apuesta. ¿Oyeron eso, chicos? ¿Le parece interesante? ¿Qué tal si le mostramos la diferencia entre pensar y saber? Lo que Derek no se daba cuenta era que cada palabra y gesto humillante estaba despertando algo en James que llevaba 20 años dormido. No rabia ni sed de venganza, sino algo mucho más peligroso, el recuerdo cristalino de quién era realmente cuando dejaba de esconderse. Sarah Chun observaba la escena con creciente incomodidad. Había algo en la forma en que el conserje respiraba, en cómo sus músculos se tensaban casi imperceptiblemente, que le recordaba documentales sobre grandes depredadores que veía en Discovery Channel. La calma antes del ataque. Última oportunidad, amigo, anunció Derek, ahora claramente irritado por la falta de respuesta de James. O aceptas la demostración como hombre, o llamo a seguridad para que te saquen. Y adivina que, también pierdes tu trabajo. James abrió los ojos despacio. Cuando su mirada se encontró con la de Derek, el instructor sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si acabara de despertar a un dragón que creía un lagarto inofensivo. Está bien, dijo James al fin, con voz baja pero cargada de una autoridad que hizo que todos los presentes se callaran al instante. Pero cuando terminemos, quiero que les expliques a tus alumnos por qué convertiste un lugar de aprendizaje en un circo de humillación. Derek rió, pero esta vez el sonido fue nervioso. ¿Explicar? Hombre, tú vas a tener mucho que explicar cuando estés en el suelo. Lo que ninguno sabía era que James había pasado los últimos 20 años no solo huyendo de su pasado, sino perfeccionando un control emocional que había transformado su antigua rabia destructiva en algo mucho más refinado y devastadoramente efectivo. Cada nueva humillación solo alimentaba una fuerza silenciosa dentro de él, una determinación fría que sus antiguos rivales conocían bien,
pero que Derek estaba a punto de descubrir de la peor manera. Derek ajustó su postura, claramente satisfecho con el silencio respetuoso que había caído sobre el gimnasio. Sus 8 alumnos formaron un círculo perfecto alrededor del tatami. Algunos ansiosos por la demostración, otros visiblemente incómodos con lo que se estaba desarrollando. Todos están a punto de presenciar una lección que vale más que 6 meses de entrenamiento. Anunció Derek teatralmente, extendiendo los brazos como un showman. La diferencia entre quienes dedican su vida a las artes marciales, y quienes, bueno, solo limpian el suelo donde caminan los verdaderos peleadores. James se quedó inmóvil en el centro del tatami. Pero algo había cambiado en su respiración. Cerró los ojos un momento, y por un instante ya no estaba en ese gimnasio de Dandor. Estaba de vuelta en el National Gymnasium de Las Vegas, 22 años atrás, oyendo comentarios idénticos del público antes de su pelea por el título mundial contra Víctor el Demoledor Petrov. «Mira a ese negrito». Alguien en las gradas había gritado esa noche lejana. Apuesto a que no aguanta 3 rounds contra un peleador de verdad. James había ganado por nocaut técnico en el segundo round, pero la victoria le había costado cara. La presión de los comentarios racistas le hizo perder el control en la siguiente sesión de sparring, provocando la muerte accidental de Tony Rodríguez. Entonces, conserje, se burló Derek, ahora rodeándolo como un depredador. ¿Qué tal si le muestras a mis alumnos cómo no se hace una guardia básica? ¿O eso es demasiado complicado para alguien que solo sabe empujar una fregona? Fue entonces cuando Sarah Chan no pudo quedarse callada más tiempo. La joven de 22 años, cinturón morado en Jiu-Jitsu y estudiante de máster en psicología deportiva, había pasado los últimos 2 años documentando casos de discriminación en el deporte para su tesis. Lo que estaba presenciando era material académico valioso, pero también profundamente perturbador. Sensei Derek interrumpió con firmeza. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Por qué exactamente cree que es necesario humillar a alguien que solo está haciendo su trabajo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Derek se giró lentamente hacia Sarah, sus ojos entrecerrados con una mezcla de sorpresa e irritación. Disculpa, Sarah, pero ¿quién está dando la clase aquí? Usted, respondió ella con calma, pero eso no debería incluir humillación racial disfrazada de demostración técnica. Varios alumnos intercambiaron miradas nerviosas. Nadie había confrontado a Derek así antes. El instructor sintió que el rostro le ardía de una mezcla de rabia y vergüenza. ¿Racial? Río forzado. Esto no tiene nada que ver con la raza. Tiene que ver con el respeto al arte marcial, y con saber cuál es tu lugar. James abrió los ojos despacio. Había algo en la forma en que Sarah había hablado, el coraje de una joven enfrentándose a la autoridad establecida, que le recordó a su hermana menor, Kesa. Ella tenía esa misma determinación, esa misma negativa a aceptar la injusticia en silencio. Kesa había muerto a los 17, víctima de una bala perdida durante un enfrentamiento policial en su barrio. James estaba compitiendo en Japón cuando recibió la noticia. Otra persona querida perdida mientras él perseguía la gloria en rings lejanos. Otra razón para abandonar todo y desaparecer en la simplicidad de una vida anónima. Sarah. Dijo Derek en un tono peligrosamente bajo, si no puedes respetar mis métodos de enseñanza, tal vez deberías buscar otro gimnasio. Hay lugares más adecuados para personas con tu mentalidad. La amenaza quedó flotando en el aire como humo tóxico. Sarah sintió un escalofrío, pero no retrocedió. Mi mensualidad está pagada, Sensei. Y creo que todos aquí merecemos un entorno de aprendizaje basado en respeto mutuo, no en humillación. Fue entonces cuando James hizo algo que nadie esperaba. Empezó a sonreír. No era una sonrisa nerviosa ni sumisa. Era la sonrisa lenta y calculada de alguien que acababa de encontrar una razón para dejar de esconderse. Durante 20 años había cargado el peso de la culpa por 2 muertes que, de forma indirecta, habían resultado de su mundo de peleas. Ahora, viendo a una joven valiente defendiendo principios de justicia que él había abandonado décadas atrás, James Washington empezó a recordar quién era realmente. Derek.
dijo al fin James, con una autoridad tranquila que hizo que todos en la sala se volvieran hacia él. La joven tiene razón. Esto no se trata de artes marciales. Se trata de que tú intentas sentirte importante rebajando a los demás. Derek giró sobre sus talones, el rostro rojo de indignación. ¿Cómo te atreves a darme lecciones de artes marciales? Tú ni siquiera sabes qué es un dojo. James dio un paso adelante y algo fundamental cambió en su postura. Sus hombros se enderezaron, su centro de gravedad bajó imperceptiblemente, y sus pies se colocaron en una posición que cualquier peleador experimentado reconocería al instante como perfecta. En realidad, dijo James con calma, sé exactamente qué es un dojo, y sé que este lugar dejó de serlo hace mucho tiempo. Derek sintió un escalofrío inexplicable recorrerle la espalda. Había algo en la forma en que James se movía ahora, en cómo ocupaba el espacio, que despertaba todos sus instintos de autopreservación. Pero su orgullo herido no le permitía retroceder. Basta de charla, gruñó Derek, adoptando su postura de pelea favorita. Te enseñaré respeto a la fuerza. Sarah observó la escena con creciente aprensión, pero también con fascinación profesional. Había documentado cientos de horas de sparring y competiciones para su investigación, y algo en la forma en que el conserje se movía le recordaba a los grandes maestros que había estudiado en videos históricos. La economía de movimiento, la respiración controlada, la presencia calmada que irradiaba poder contenido. James cerró los ojos un momento y permitió que 22 años de memoria muscular resurgieran. Cada técnica perfeccionada, cada victoria ganada, cada lección aprendida en los rings más brutales del mundo. Cuando los abrió de nuevo, Derek estaba mirando directamente a los ojos de Tormenta Silenciosa Washington, campeón mundial de MMA en 5 ocasiones. Última oportunidad para disculparte, ofreció James con amabilidad. Con ella, con tus alumnos, y convertir este lugar de nuevo en un espacio de aprendizaje. Derek rió, pero el sonido salió nervioso y forzado. ¿Disculparme, hombre? Tú vas a estar rogando perdón cuando estés en el suelo. Lo que Derek no veía era que James ya había identificado todas sus debilidades técnicas. La guardia alta que dejaba el cuerpo expuesto. La tendencia a retroceder primero con la pierna derecha. La forma en que telegrafiaba los golpes con micromovimientos del hombro. 22 años fuera del ring no habían borrado décadas de análisis técnico refinado. Sarah notó que otros alumnos retrocedían instintivamente, como animales salvajes sintiendo una tormenta inminente. Algo en la energía de la sala había cambiado por completo, como si el aire se hubiera cargado de electricidad antes de un rayo. Fue cuando todos rieron ante las últimas burlas de Derek que algo inesperado empezó a formarse en la expresión de James. No rabia ni deseo de venganza, sino la determinación calmada de alguien que había encontrado una causa por la que valía la pena romper un voto de silencio de 20 años. Algunos de los presentes empezaron a darse cuenta de que algo extraordinario estaba a punto de pasar, aunque sin entender del todo lo que sus ojos estaban presenciando. Derek adoptó su postura de pelea favorita, la que había usado para intimidar a cientos de principiantes a lo largo de los años. Pies a la anchura de los hombros, puños cerrados a la altura del pecho, peso ligeramente hacia adelante, la postura clásica de alguien que había aprendido artes marciales en entornos controlados contra oponentes predecibles. James se quedó inmóvil unos segundos, simplemente observando. Sus ojos escanearon a Derek de pies a cabeza, catalogando automáticamente cada detalle técnico. La guardia alta que dejaba las costillas expuestas. La base inestable que comprometía el equilibrio. La tensión excesiva en los hombros que telegrafiaba cada movimiento antes de que empezara. ¿Todavía esperando? Se burló Derek, saltando ligeramente sobre sus pies. ¿O solo vas a quedarte ahí como un poste? Fue entonces cuando James hizo algo que nadie esperaba. Empezó a moverse. No fue un cambio dramático, solo un sutil reposicionamiento de los pies, un leve descenso del centro de gravedad, los hombros relajándose en una línea perfectamente horizontal. Pero para quien sabía qué buscar, la transformación fue instantánea y aterradora. Sarah Chun sintió un escalofrío.
En 2 años estudiando biomecánica deportiva, había analizado cientos de horas de grabaciones de grandes peleadores. Lo que acababa de presenciar era la transición de un hombre común a un depredador nato. Un cambio tan sutil como devastador. Interesante, murmuró Derek, su confianza vacilando por primera vez. Había algo en la forma en que James ocupaba el espacio ahora que despertaba todos sus instintos de autopreservación. James dio un paso adelante, y Derek retrocedió instintivamente. El movimiento fue tan involuntario, tan primitivo, que varios alumnos lo notaron. Un cinturón negro retrocediendo ante un conserje. La dinámica de poder en la sala había cambiado por completo. ¿Problema?, preguntó James suavemente, su voz cargada de una autoridad tranquila que silenció a todos. Derek sintió que la sangre le subía a las mejillas. Su reputación estaba siendo cuestionada frente a sus propios alumnos. No podía retroceder ahora, aunque cada fibra de su ser le gritaba que parara y se disculpara. Ningún problema, respondió Derek, forzando una sonrisa. Solo admirando tu postura. ¿Alguien te enseñó eso en YouTube? El chiste cayó en saco roto. Nadie rió. La tensión en la sala se había vuelto casi palpable. En realidad, dijo James con calma. Lo aprendí en un lugar llamado el National Gymnasium de Las Vegas. Tal vez lo hayas oído mencionar. Derek frunció el ceño. El nombre le sonaba familiar, pero no podía ubicarlo. ¿Las Vegas? ¿Qué tipo de cursillo de fin de semana hiciste ahí? Sarah Chan sacó discretamente su teléfono del bolsillo y escribió rápido, Las Vegas National Gym Martial Arts. Lo que encontró le heló la sangre. No era cualquier cursillo preparatorio. Era donde habían entrenado los más grandes campeones de MMA del mundo en las últimas 3 décadas. Derek, continuó James, su voz aún calmada. Última oportunidad. Discúlpate con Sarah por cuestionar su derecho a hablar. Discúlpate con tus alumnos por convertir este lugar en un circo. Y sobre todo, discúlpate contigo mismo por convertirte en exactamente el tipo de persona que las artes marciales deberían enseñarte a no ser. La oferta de clemencia quedó flotando en el aire como humo. Derek podría haber elegido la humildad. Podría haber reconocido que había cruzado una línea. Podría haber preservado lo poco que le quedaba de dignidad. En cambio, atacó. El primer golpe de Derek fue técnicamente perfecto. Un jab rápido y preciso, ejecutado exactamente como lo había aprendido en los manuales. Era el tipo de golpe que funcionaba contra el 99% de las personas con las que había practicado a lo largo de los años. James no estaba en ese 99%. El movimiento fue tan rápido, tan fluido, que la mitad de los presentes ni siquiera pudo procesar lo que había pasado. James simplemente no estaba donde había estado el puño de Derek. Su cuerpo se había deslizado a un lado como agua rodeando una roca. Y de repente, Derek estaba desequilibrado, con el brazo extendido en el vacío. Buen intento, comentó James suavemente, ya reposicionado y perfectamente equilibrado. Técnica limpia, velocidad adecuada, pero telegrafiaste el movimiento con el hombro derecho. Derek giró salvajemente, tratando de localizar a su oponente. ¿Cómo se había movido alguien tan rápido? Suerte de principiante, murmuró, más para sí mismo que para James. El segundo ataque llegó en rápida sucesión. Jab, directo, gancho. 3 golpes encadenados con la precisión de alguien que había practicado la combinación miles de veces. Era su secuencia favorita, la que usaba para terminar sesiones de sparring e impresionar a principiantes. De nuevo. James simplemente no estaba allí. Esta vez, Sarah logró seguir el movimiento. James se había agachado ligeramente, dejando que el jab pasara por encima de su cabeza a centímetros. El directo encontró solo aire cuando se inclinó hacia atrás en una curva imposible. Y cuando Derek lanzó el gancho con toda su fuerza, James dio un pequeño paso atrás, haciendo que el puño pasara a milímetros de su barbilla. Interesante combinación, observó James. Aún respirando parejo.
Funciona bien contra gente que se queda quieta, pero estás dejando todo el lado izquierdo completamente expuesto. Después del gancho, Derek empezó a sudar. Esto no era normal. Había conectado miles de golpes en su vida, y ahora no podía acertar ni uno a un hombre que supuestamente nunca había peleado. «Deja de bailar y pelea», gritó Derek, lanzando una secuencia aún más agresiva. Fue entonces cuando James decidió que la demostración había durado lo suficiente. El tercer ataque de Derek, una combinación desesperada de golpes y patadas, encontró solo aire una vez más. Pero esta vez, pasó algo diferente. Cuando Derek se recuperó tras fallar todos sus golpes, James estaba inexplicablemente más cerca. ¿Cómo?, susurró Derek, dándose cuenta de que había perdido por completo el control de la distancia. Derek, dijo James suavemente, ahora a un brazo de distancia. ¿Quieres saber la diferencia entre alguien que aprendió a pelear en gimnasios y alguien que aprendió en rings profesionales? Antes de que Derek pudiera responder, James hizo algo que desafió todo lo que los presentes creían saber sobre física. Sin parecer usar fuerza, sin movimientos repentinos ni agresivos, simplemente tocó a Derek en el pecho con la palma de la mano derecha. Derek voló. No fue empujado ni derribado. Literalmente fue propulsado hacia atrás como si lo hubiera golpeado una ola invisible. Sus pies dejaron el suelo. Recorrió casi 2 metros por el aire y aterrizó de espalda con un impacto que hizo jadear a todos en la sala. El silencio que siguió fue absoluto. Derek se quedó en el suelo unos segundos, mirando el techo, tratando de procesar lo que había pasado. No había dolor, solo la fuerza irresistible de alguien operando en un nivel completamente diferente al que él había conocido jamás. Esto, murmuró Derek intentando incorporarse. Es imposible. Sarah Chun había dejado de respirar. En 2 años practicando artes marciales, nunca había presenciado una exhibición de poder tan controlada y devastadora. No había brutalidad. No había rabia, solo la aplicación clínica de una técnica que solo había visto en leyendas. En realidad, dijo James con calma, extendiendo la mano para ayudar a Derek a levantarse. Es bastante simple cuando entiendes el apalancamiento, el timing y la transferencia de energía. Principios que aprendí durante una carrera profesional de 22 años. Derek ignoró la mano extendida y se levantó solo, con las piernas aún temblorosas. ¿Carrera profesional de 22 años en qué? Sarah respondió, su voz casi un susurro. No entienden quién es, ¿verdad? Todos se volvieron hacia ella, que aún sostenía su celular con los resultados de la búsqueda. En la pantalla, decenas de artículos, fotos y videos confirmaban lo que sus instintos ya habían comprendido. James Washington leyó en voz alta. También conocido como Tormenta Silenciosa, campeón mundial de artes marciales mixtas en 5 ocasiones, considerado uno de los mejores peleadores técnicos de la historia, retirado invicto tras una carrera de 22 años, tras un accidente que resultó en la muerte de su compañero de entrenamiento. El impacto de las palabras golpeó la sala como una bomba. Derek sintió que el rostro se le ponía pálido mientras la realidad lo alcanzaba. Había desafiado a una leyenda viva de las artes marciales. Había humillado públicamente a alguien que podría haberlo noqueado con un movimiento casual. 5 veces campeón mundial, balbuceó Derek, toda su arrogancia evaporándose al instante. James asintió en silencio. Me retiré a los 29. Desde entonces, he trabajado en lo que puedo encontrar. Limpieza, mantenimiento, trabajos simples, vida simple. Sin reflectores, sin cámaras, sin necesidad de probarle nada a nadie. La transformación en Derek fue instantánea y dolorosa de ver. El hombre arrogante había desaparecido, reemplazado por alguien que finalmente comprendía la magnitud de su ignorancia. Yo, no sabía, susurró Derek. Si hubiera sabido. Si hubiera sabido, ¿me habrías tratado con respeto?, interrumpió James con suavidad. ¿Pero seguirías humillando a otro conserje? ¿A otro trabajador que no tuviera credenciales para defenderse? La pregunta cortó más profundo que cualquier golpe físico.
Derek se dio cuenta de que James había puesto el dedo en la llaga de su verdadero problema. No la ignorancia sobre sus credenciales, sino la arrogancia fundamental que le hacía creer que podía humillar a las personas según su profesión. Sarah dio un paso adelante, su voz firme. Sanse Derek, durante 2 años he entrenado en esta academia por respeto a su experiencia. Pero lo que presencié hoy no fue enseñanza. Fue bullying disfrazado de instrucción. Otros alumnos empezaron a murmurar en acuerdo. La revelación sobre James había cambiado por completo la perspectiva de todos sobre lo que habían visto. James, dijo Derek al fin, su voz cargada de una humildad que nadie allí había oído antes. Te pido sinceras disculpas, a ti, a Sarah, a todos aquí. No tengo excusa para mi comportamiento. James asintió, aceptando la disculpa con la misma gracia con la que había dominado el enfrentamiento físico. Apreciado, Derek. Pero las disculpas son solo el primer paso. La pregunta es, ¿qué vas a hacer diferente de ahora en adelante? Derek miró alrededor de la sala, viendo a sus alumnos con ojos nuevos. Algunos parecían decepcionados de su comportamiento, otros claramente reevaluando todo lo que creían saber sobre respeto y jerarquía. Voy a cambiar, prometió Derek. Tomará tiempo, pero voy a cambiar. Fue entonces cuando Sarah hizo una pregunta que sorprendió a todos. Señor Washington, ¿consideraría volver a enseñar? Porque creo que todos podríamos aprender mucho más de alguien que entiende que la verdadera fuerza viene con responsabilidad. James sonrió, la primera sonrisa genuina que alguien le había visto esa noche. Tal vez, pero no para enseñar técnicas de pelea. Para enseñar algo mucho más importante, que el respeto no se gana con cinturones ni títulos, sino con carácter. Mientras Derek absorbía por completo la lección más humillante de su vida, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Sería suficiente una noche de humildad para transformar décadas de arrogancia? ¿O sería necesario un cambio aún más profundo para que la verdadera justicia se sirviera? 3 meses después, el gimnasio había cambiado por completo. James Washington ya no era solo el conserje. Sarah Chun había convencido al dueño del gimnasio de contratarlo como instructor especializado en técnicas avanzadas y filosofía de las artes marciales. Derek Mitchell perdió la mitad de sus alumnos en la primera semana después del incidente. El video que Sarah había grabado discretamente se viralizó en redes sociales, mostrando a un cinturón negro siendo humillado por un simple conserje. Su reputación en la comunidad de artes marciales quedó destruida. Sanse James, dijo Sarah después de una clase sobre respeto y humildad. Gracias por enseñarme que la verdadera fuerza no necesita exhibirse para ser reconocida. James sonrió, ordenando el equipo. La mejor lección que puedo dar es simple, nunca juzgues a alguien por su profesión o apariencia. Todos llevamos historias que pueden sorprendernos. Derek siguió enseñando en un gimnasio más pequeño, pero ahora con una humildad forzada por la vergüenza pública. Había aprendido por las malas que la arrogancia tiene un precio. A veces la justicia llega en silencio, como una tormenta que lo transforma todo sin hacer ruido. James demostró que la verdadera venganza no es destruir a tu oponente, sino mostrar que la grandeza viene del carácter, no de los títulos. Si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete al canal para descubrir más relatos sobre cómo personas extraordinarias convierten la humillación en triunfo.